Ahora estamos en comunicación con Karina Andrade. Karina es jueza de primera instancia del Foro Penal contra Personales de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juzgado número 15 del 2021. Nacida en Buenos Aires, abogada especializada en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires, completó sus estudios además de posgrado en la Universidad de Itela, cursó especialización en magistratura y participó de capacitaciones en litigios orales, tanto en la Argentina como en Estados Unidos. Su trayectoria judicial comenzó en 2004 como meritoria del Poder Judicial de la Nación y a lo largo de los años ocupó diversos cargos en fiscalías y juzgados porteños, así como en el Tribunal Oral Federal número 8, donde fue secretaria hasta 2021. Además, se desempeñó en el ámbito judicial y Andrade ha participado activamente en congresos y mesas de diálogos y publicaciones académicas vinculadas a sus áreas de especialización. El Juzgado Penal Contravencional de Faltas número 15 de la Ciudad de Buenos Aires condenó al barra brava de All Boys Fernando David Yurquina a cumplir una pena de 1 año y 5 meses de prisión efectiva por haber dañado y volcado un patrullero de la policía de la ciudad durante las protestas ocurridas en las inmediaciones del Congreso. Por eso lo vamos a recibir con una canción, La violencia de Agarrate Catalina. Vengo de la cabeza, soy de una banda descontrolada. Hoy no me cabe nada, vas a correr porque sos cagón. Son todos unos putos, unos amargos, unos buchones. Llaman a los botones, vinieron todos, se quedan dos. Hoy vas a correr porque sos cagón. Con el culo roto, porque mando yo. Voy a salir de caño ya. Muy buenos días, Karina Andrade, Jorge Fontevecchia que la saluda, un gusto hablar con usted. En su fallo usted decidió recalificar el delito, dándole un sentido más político al daño causado. Me gustaría que compartiera con nuestra audiencia qué elementos la llevaron a considerarlo así. Buen día, Jorge, ¿cómo le va? Gracias por la presentación y por la introducción con esta canción. En primer lugar, sí, o sea, hice una recalificación. En realidad es algo que ya he hecho en otros casos, que tiene que ver con cómo se interpretan los bienes de uso público y los bienes que están afectados a un servicio público. Las características, digamos, del hecho me llevaron a considerar que estaba bien la calificación de un daño agravado, pero que, no sé si decirlo político, sino que directamente está contemplado en el Código Penal esa agravante. Pero si me deja, quiero explicar algo respecto de esta condena que me parece importante, porque bueno, es la primera condena, ¿no?, por daños en este caso que hemos llamado la marcha de los jubilados. Es una condena a 1 año y 5 meses de prisión de efectivo cumplimiento. La participación de esta persona era por los daños provocados en el patrullero, como bien dijo usted, en un móvil de la policía de la ciudad. La sentencia se dictó en el marco de un juicio abreviado, ¿sí? No es que hubo un juicio, obviamente, yo no soy la jueza que si esto avanza a juicio va a estar en ese debate. Es un acuerdo que trae la defensa con el imputado de la fiscalía, pactaron esa pena. La persona tenía antecedentes penales, con lo cual no podía aplicarse una pena en suspenso tampoco. Pero hay cosas para aclarar, porque es la primera condena, en este caso que ha tenido trascendencia pública, y hemos trabajado de manera muy prudente en el dictado de esta sentencia, que debían clarificarse cosas importantes, justamente en cuanto a la atención de derechos que hay en juego, y que ya fueron señalados en la primera resolución que sacamos desde el juzgado, que ya madrugada del 13 de marzo. Primero, sobre la condena de esta persona, lo que hay que explicar es que en la Ciudad de Buenos Aires, la causa que nosotros tenemos tramitando es de las personas que quedaron detenidas aquel 12 de marzo o aquellas que provocaron daños o lesiones en el contexto de esa movilización, pero las causas, por ejemplo, de sucesos de violencia de la Policía Federal, por mencionar, ¿no?, sucesos públicos como el de Pablo Grillo o la señora Blanco, la jubilada, incluso imágenes que salieron respecto de un arma que podría haber, estado involucrado. Salió un video que estaba siendo pateada por un personal policial. Eso no forma parte de la investigación de nuestro fuero, esto es importante también aclararlo, porque la causa está en el fuero federal. O sea que solo está en esta causa la investigación de algún acto delictivo, podría ser de la policía de la ciudad, pero no de aquellos agentes que responden al Ministerio de Seguridad.
Y obviamente señalamos en la sentencia la necesidad de que en nuestra causa haya una investigación diligente, seria, respetuosa de los estándares constitucionales para esclarecer lo sucedido. Yurquina no había sido detenido esa tarde, sino que cuando la Fiscalía investigó, también gracias al periodismo, la verdad hay que decirlo, porque esa fue prueba que se introduce para su identificación de videos que fueron tomados, recién allí se lo puede identificar. Ordené el allanamiento de su vivienda, la detención, y se lo encontró rápidamente. En ese contexto, la defensa pública y la Fiscalía traen este acuerdo de juicio abreviado. Imagínense que hay que ponderar muchas cosas, porque el caso recién comenzaba, y una sentencia condenatoria determina un suceso con certeza, aún cuando fuera por juicio abreviado. Entonces, había una intención de las partes que yo tenía que considerar, de tener una sentencia con celeridad, y la investigación recién estaba comenzando. Luego de estudiar el caso, y la verdad que como la Fiscalía fue muy prolija en la imputación, homologué el acuerdo. Se lo acusó de dañar y volcar el móvil policial junto a otros no identificados, y también se aclaró que no era de las personas que participaron en su incendio, según la propia Fiscalía imputó, ¿no? Es decir, que solo me aboqué a decidir, y sí dejamos en claro que algunas cuestiones tácticas no se iban a analizar porque no era necesario dictar condena en ese sentido y porque yo tampoco estaba en condiciones de hacerlo dado lo incipiente de la investigación. Me refiero particularmente a que se aclaró que no se evalúan ni convalidan los procedimientos policiales ni las detenciones realizadas el día de la marcha, ya que esas circunstancias no integraron el objeto de análisis del caso. Obviamente a la persona la Fiscalía le hizo saber toda la prueba que había, porque tiene la obligación de hacerlo, había una gran cantidad de sumarios policiales, pero este fue el enfoque más prudente y jurídicamente adecuado, en este caso que recién comenzaba y donde aún no se han identificado todos los partícipes. Entonces la sentencia se limita a valorar únicamente las pruebas que involucran el hecho específico atribuido a Yurquina, y de ese modo evito prejuzgar sobre otras posibles responsabilidades o sentar precedentes que pueden generar contradicciones con futuras decisiones. Esto, digamos, se recalcó y también que cualquier pronunciamiento debe realizarse con cautela, ¿no? Centrado únicamente en los hechos acreditados. Esto respecto de esta persona. Y después hay otro punto importante en la sentencia, que es el enfoque convencional de análisis, ¿no? Ahí se reitera la necesidad de proteger el derecho a la protesta. Se afirmó en esta sentencia que trabajamos que la marcha del 12 de marzo fue una manifestación legítima, que es convocada por un sector vulnerable, protegido por el derecho constitucional, que los derechos están protegidos también convencionalmente, y se reitera que es una expresión central del funcionamiento democrático, que el Estado tiene la obligación activa de garantizar su ejercicio. Obviamente la Comisión Interamericana ya ha enfatizado, ¿no?, al Estado que tiene la obligación de garantizar, incluso hasta que los periodistas puedan ejercer su trabajo de documentación e información durante las protestas. Y esto, digamos, creo que este caso también demostró la importancia del periodismo y de que se pueda, trabajar en estos contextos. O sea, hay prueba que fue incorporada a raíz de estas intervenciones periodísticas. Entonces, esto implica no solo aceptar e incluso para algunos tolerar las manifestaciones, sino proteger el espacio público como lugar legítimo de reclamo. Entonces, aquí, en esta sentencia, con este contexto convencional, lo que se dijo claramente es que las conductas delictivas o violentas durante las protestas, ya sea por parte de manifestantes o de agentes estatales, tienen una gravedad institucional considerable porque no solo van a lesionar derechos individuales, sino que afectan a toda la ciudadanía, porque lo que se instala es una lógica de deslegitimación y criminalización del derecho a reclamar. Y estas acciones afectan el valor colectivo de la protesta y erosionan también el espacio público como lugar de expresión democrática. Es decir, el derecho a expresarse no se limita al contenido del mensaje, implica también el derecho a ocupar el espacio público para manifestarlo, aunque obviamente genere molestias. Pero los actos violentos no deslegitiman la protesta, así como tampoco deben ser tolerados, ¿no? En estos casos sabemos que los agentes de seguridad deben actuar de manera diferenciada, aislando a quienes recurren a la violencia. Y bueno, esta es la tarea del Poder Judicial, es lo que yo debí, digamos, dejar bien en claro en esta sentencia también, porque el Poder Judicial tiene que garantizar, y entiendo yo que esta es la manera, el funcionamiento, digamos, de una democracia deliberativa y pluralista, como exige nuestro sistema constitucional.
Y bueno, creo que acá lo que queda en claro es protesta sí, violencia no, pero derecho a la protesta sí, y violencia no, sin que pueda, digamos, ser tolerada de ningún tipo. Y un poco lo que dije también del respecto de la pena, porque más allá de que es pactada, los jueces somos quienes aplicamos la condena y tenemos que valorar, digamos, la justicia de ella. Ahí también lo que mencioné es que esto debe ser considerado como un agravante también, ¿no? Cuando este enfoque convencional, cuando se aplica una pena por un acto de violencia o un acto delictivo, tiene que ser considerado, digamos, es un agravante por los derechos que se afectan. Doctora, en el momento inmediato posterior a aquel día, usted liberó en aquel momento a los detenidos, o por lo menos aquellos que no tenían causas pendientes, y usted recibió muchas críticas, le señalaban supuesta parcialidad ideológica. Me gustaría, pasado el tiempo, la reflexión sobre aquellas críticas que contrastan hoy con su decisión, como usted la está marcando ahora, de condenar a finalmente un barra brava en la quema de un auto policial, cuando se discutía si realmente habían sido los propios miembros de los servicios de seguridad que los habían hecho. Es decir, me da la sensación que usted se coloca en una posición equidistante de unos y otros, pero me gustaría su reflexión respecto de las acusaciones que recibió de no ser equidistante hace un mes cuando se produjeron los hechos. Bueno, lo primero que sí tengo que aclarar también para ser completamente justa con todo, es que yo no me fue traída prueba de que esta persona sea barra brava técnicamente, si es que tenemos la categoría, ¿no? Sabemos que era hincha del Club del Boys, pero la Fiscalía no trabajó ni lo imputó como barra brava. Sí, probablemente barra brava sea un neologismo que incluso requiere definir qué quiere decir barra brava. Sí, no lo sé, por eso digo la categoría, no lo sé, pero sí creo yo que en mi rol, digamos, los jueces no podemos resolver con un foco en nuestra conveniencia, ¿no? Digo, lo que saco quizás de reflexión, ya ha pasado estas semanas, por encima, digamos, de lo jurídico. La tarea de los jueces justamente es no violar la ley tampoco, ¿no? Entonces, para eso tenemos muchas condiciones, los que trabajamos, que muchas veces son vistas como beneficios, pero que en realidad son condiciones para las que podamos hacerlo, para que podamos apegarnos a la ley, y yo creo que estas situaciones que se generaron, lo único que hacen es afectar la independencia judicial, porque hay el concepto norteamericano de chilling effect, donde es innegable que estos ataques, digamos, pueden, cercenan directamente la independencia judicial, porque si un juez, para poder resolver conforme a la Constitución, sabe que va a tener que estar expuesto al escarnio público, a denuncias penales, y bueno, probablemente quizás lo vaya a pensar una o dos veces antes de hacerlo, y esto ya de por sí afecta a la independencia judicial. Pero bueno, nosotros tenemos las condiciones para hacerlo y debemos hacerlo. Tengo una responsabilidad institucional y mi ilegalidad es peor sin duda que la de cualquier otra ciudadano. Ese es mi foco, la verdad. Doctora, una pregunta ya de curiosidad periodística. ¿Por qué estaba ese auto de policía sin policías? Bueno, esto es algo que trabajamos en la sentencia, era un punto que yo lo explicité, porque nosotros tenemos información y fue acreditado. Primero está el personal policial que declara que él había sido afectado a una incidencia por violencia de género en una zona ahí aledaña, en Avenida de Mayo al 1300. Esto no solo, digamos, estaría avalado por su declaración, sino por informes de registros de suceso. Esto es así. Cuando hay llamadas al 911, se generan registros de suceso con contenido y con las disposiciones que se generan a partir de allí. Por ejemplo, se traslada móvil policial, quién va, qué es lo que pasa, se hace consulta con el fiscal. Entonces, estos registros de suceso históricos fueron acompañados a la causa. Tienen una fecha donde se generan el 20 de marzo, pero se refieren a la fecha del 12 de marzo, ¿sí? Y la defensa no lo cuestionó, es un documento, digamos, que da fe
sobre toda esa situación. Ahora bien, el personal policial declaró qué es lo que pasó con eso, de que fue a este lugar y que dejó el móvil policial allí, que en un momento empieza a ver que él dice entre 70 y 80 personas golpeando, volcándolo y luego incendiándolo. Pero tenemos esa información. Lo que no fue, digamos, por ejemplo, preguntado es si el auto estaba abierto, como me han preguntado, todo eso no está, no forma parte de la declaración, pero sí hay pruebas que fueron acompañadas y que la defensa no las objetó respecto de que, bueno, a raíz de esta incidencia, de hecho hay 2 personas que están individualizadas que participaron de esta incidencia, él se traslada allí, incluso se deja constancia que hay una consulta con el doctor Almeida, que era el auxiliar fiscal de la causa, y en ese momento ocurre eso. O sea, eso está explicado también en esta sentencia. O sea, de manera simplificada, y no sé si lo simplifico bien, no tenía nada que ver ese auto policial con el control de la manifestación. Él estaba por otra cosa y se encontró en determinado momento solo frente a una manifestación que no era parte del proceso del control de la manifestación. No tengo pruebas en la causa de dónde estaba el móvil antes de esto. O sea, eso no está, digamos, no fue traído a la causa. Solamente fue traído que se prestan funciones con este móvil de lunes a viernes de 14 a 22 horas, si no me equivoco, y que a las 16 horas aproximadamente es, afectado a esta situación. No sé, desconozco y no fue traído donde es que estaba antes, ¿sí? Pero sí que efectivamente este personal policial se constituyó en ese lugar, que cerca de ese lugar es donde estaba la incidencia, se identifica a 2 personas. Perdone que le interrumpa, cuando usted dice personal, sí. ¿Es singular? ¿Es una sola persona que estaba con el auto? Según lo que declaró el personal policial, sí. Ajá. Doctor, agradecemos mucho su tiempo para con nosotros, le mandamos un saludo y nos mantendremos en contacto mientras usted nos lo permita. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Acabamos de hablar con la doctora, la jueza de primera instancia del Fuero Penal Contravencional de Buenos Aires, Karina Andrade.